Quiero agradecer la gentileza de nuestro próximo invitado, académico de nuestra universidad, Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Social de la Universidad de la Frontera. Gusto en saludarlo como siempre, Patricio. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Igualmente, Miguel Ángel y todo el equipo de Ujovisión, un gusto siempre saludarles, aunque no sea con muy buenas noticias como tú anticipaste. Eso, pero la verdad es que queda uno en la señal de qué significa todo esto, porque claro, para quienes tienen que y están en estos campos económicos sociales, esto es tema de interés y del día a día. En cambio, la persona que trabaja, que recibe su sueldo mensual, que le gustaría que le pagaran el UF, porque dice cada vez que sube la UF me suben los productos, ¿cómo se puede interpretar? ¿Cómo se le puede explicar a ellos? Sí, en primer lugar, ¿cierto? Decir que esta tasa de política monetaria que tenemos hoy día, que llegó a 7%, ¿cierto? Después de esta alza de 150 puntos base o de 1,5%, que pasamos de 5,5 a 7, decir que esta es la tasa más alta registrada por nuestro país en los últimos 13 años, lo cual, ¿no es cierto?, nos está mostrando, nos está revelando que nuestro país atraviesa por un serio problema de inflación. Ya se reconoce a través de esta tasa de política monetaria, del informe que entregó el Banco Central, se desprende que efectivamente la inflación pasó a convertirse en un problema importante para los chilenos, ¿cierto?, por los impactos directos que tiene esto en el presupuesto familiar. Ahora, ¿por qué el Banco Central se ve forzado, ¿cierto?, a subir las tasas de interés a niveles tan altos históricamente? Bueno, justamente por este problema inflacionario, y lo que busca el Banco Central es intentar disminuir, ¿cierto?, la demanda, el consumo, el gasto de los chilenos para que de esa manera pueda disminuir la demanda y finalmente los precios. Ahora, esto en la práctica se va a traducir en que se van a hacer más caro el acceso al financiamiento, porque esta tasa de política monetaria funciona como una referencia para las tasas de interés del sistema financiero, para las tasas que cobran los bancos para los créditos. Por lo tanto, cuando el Banco Central sube su tasa de interés, lo que pasa es que el resto de los bancos comerciales también van a tener que subir sus tasas de interés y por lo tanto va a ser más caro acceder a un crédito de consumo o a un crédito hipotecario, por ejemplo. Ese va a ser el efecto inmediato que vamos a ver respecto de esta alza en las tasas de interés, pero reitero, lo que busca esto, ¿cierto?, es el Banco Central cumplir con su mandato, que es controlar la inflación, que hoy día en nuestro país está bastante alejada de la meta que el Banco Central ha establecido para nuestro país como un rango saludable. Sí, uno de los efectos que con más fuerza ha generado todo este tipo de medidas económicas es precisamente los hipotecarios, las personas que aspiraban a tener su departamento, tener su casa, cada vez se aleja más la posibilidad y claro, las personas que también arriendan, da pie para que el arrendador pueda decir, ¿sabe qué? Hay un aumento, en este caso, si no está pactado en el contrato y puedo subir también de acuerdo a lo que está ocurriendo el valor del canon mensual. Es correcto, es correcto. Típicamente, ¿cierto?, los contratos de arriendo se reajustan anualmente o semestralmente en base a la inflación. Y claro, lo que uno veía, ¿cierto?, años anteriores era que la inflación anual estaba en torno al 3%, al 4%, pero eso hoy día se ha duplicado, por lo tanto, esos reajustes en el valor del arriendo van a ser hoy día bastante más considerables, ¿cierto?, de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, estamos hablando de que se impacta de manera importante en el presupuesto que destina la familia para vivienda, para el arriendo. Y claro, si a eso sumamos el hecho de que hoy día está mucho más complejo acceder a un crédito hipotecario, no solamente porque han subido las tasas de interés de los créditos hipotecarios, sino que también han aumentado las restricciones. Por ejemplo,
los plazos se han disminuido. Antes era usual encontrar créditos hipotecarios a 30 años, hoy día ya los plazos máximos están en torno a los 25 años. Por otro lado, antes los bancos en algunos casos podían financiar hasta el 100% o al 90% del valor de una vivienda. Hoy día están financiando en torno al 80% de la vivienda. Entonces eso hace que haya más restricciones y más tasa, que sea más complejo al final acceder a un crédito hipotecario, y eso entonces empuja la demanda por arriendo, que a su vez también entonces va a sufrir alza, además de esto de los reajustes que estamos conversando. Ahora, evidentemente esto lo conversamos el año pasado y usted nos advertía respecto de que si seguimos sacando, por ejemplo, estos fondos de pensiones, va a generarse esto, en la entrega de ciertos bonos que se dieron también en pandemia, entregada más circulante. Y aquí, en el fondo, estamos pagando una fiesta que comenzó a vivirse el año pasado. Exactamente. Hay un dicho cierto en la vida real que también es aplicable a la economía, donde dice que, claro, en la fiesta uno lo pasa bien, ¿cierto? Se entretiene, pero después viene la resaca. Entonces, en economía estamos ahora viviendo esa resaca del año 2021, ¿cierto? Donde tuvimos una fiesta, por llamarlo así, de liquidez, de consumo, de gasto de las personas, influido en buena parte, ¿cierto?, por los retiros de fondos de pensiones y por las ayudas estatales. Y claro, también han habido otras razones que han empujado a la inflación, como elementos internacionales. Pero de acuerdo a los estudios del Banco Central, más de la mitad del alza de la inflación se debe a estos factores internos que son, ¿no es cierto?, haber empujado estos retiros de fondos de las pensiones y las ayudas estatales. Por lo tanto, hoy día estamos viviendo esos efectos negativos que en alguna medida, claro, advertíamos en su minuto, ¿cierto?, quienes nos dedicamos a revisar estas cifras y que en su minuto también éramos calificados, ¿cierto?, de agoreros, ¿cierto?, o con aspectos negativos por señalar o anticipar esos efectos. Pero eso es lo que sucede cuando una economía, ¿cierto?, lanza mucho dinero a circulación y eso no está respaldado por una mayor capacidad productiva. Lo que vamos a tener como respuesta es un alza en los precios. Y hoy día en ese escenario estamos, en un escenario bastante complicado para el país, Miguel Ángel, porque piensa que el último dato que tenemos a febrero, la inflación está casi llegando al 8%, y el Banco Central en su comunicado señala que incluso a mediados de este año 2022 pudiéramos llegar a cifras del 10% de inflaciones anuales, lo cual, ¿no es cierto?, es una cifra bastante importante que se va a traducir, como hemos conversado, en alzas en la unidad de fomento y finalmente en alzas en bienes y servicios que consumimos todos los chilenos y por lo tanto el presupuesto se va a estrechar. Usted dijo la palabra clave entre medio, el crecimiento. ¿La única forma de revertir lo que estamos viviendo es con crecimiento? Bueno, la inflación se va a revertir, ¿cierto?, en la medida que se controle primero el exceso de demanda que existe actualmente, ¿cierto?, en el último tiempo, especialmente en el último año. Y por eso el Banco Central pone, ¿cierto?, estos paños fríos, que significa subir la tasa de interés, que va a afectar el crecimiento. De hecho, porque para controlar este mal, ¿cierto?, que es la inflación, no es gratis. Vamos a sufrir, ¿cierto?, una caída en el crecimiento, porque cuando sube la tasa de interés, se hace más caro para las personas pedir crédito y consumir. Por lo tanto, esto debiera hacer bajar el consumo, pero también se hace más caro para las empresas invertir, porque las empresas para invertir generalmente piden también financiamiento y ahora va a estar más caro. Por lo tanto, uno debiera esperar una caída en el consumo de las personas y una caída en la inversión, y eso al final del día va a hacer caer el crecimiento económico y por lo tanto el Estado va a recibir menos ingresos también vía impuestos. Pero es el costo que tenemos que pagar por tener una inflación hoy día alta y por querer controlarla. Sí, es parte de lo que me dice Malky acá, Malky Seitún, que me hace un comentario, me dice, ¿es posible que llegase a ocurrir esto con el quinto retiro? Porque va a hacer que los inversionistas salgan más rápido de Chile. Claro, los inversionistas no son muy amigos de llevar recursos a países que están pasando por momentos inflacionarios como el que está entrando Chile.
Exacto, efectivamente, ¿cierto? La inflación es otro ruido más que se suma a la coyuntura que está atravesando nuestro país y todos esos ruidos, ¿cierto? Todos esas muestras de incertidumbre que podamos tener como país, naturalmente que son un enemigo de atraer mayor inversión privada, ya sea nacional como también extranjera. Por lo tanto, el escenario que está para este año 2022 la verdad que está bastante complejo porque se anticipa una inflación alta y además un crecimiento bajo. Ya de acuerdo a las estimaciones que hizo el Banco Central en la entrega hoy día de su informe de política monetaria, estima que la economía chilena estaría creciendo este año 2022 entre 1 y 2%. ¿Ya? Y el año 2023 incluso el crecimiento sería aún más bajo. Pero esto tiene mucho que ver también, ¿no es cierto?, con lo que estamos conversando, que es el control de la inflación. Los países cuando llegan a una inflación muy alta, cuesta bajarla y es costoso. Ya el costo que tenemos que pagar para bajar esa inflación es justamente una menor tasa de crecimiento y eso a su vez va a traer también otras complicaciones de generación de ingresos para el país. Así que el escenario no es para nada alentador este año 2022, así que ahí, ¿cierto? El llamado a las personas es a tener cautela, ¿cierto? A mantener los ahorros, a no endeudarse porque se va a poner más caro y a cuidar el bolsillo, a cotizar porque el escenario está negativo tanto por los precios, tanto por el financiamiento y por el crecimiento que vamos a tener este año. Lo que se espera hoy día es que recién el año 2024 estemos volviendo a tasas de inflación en torno al 3%, que es la meta que ha fijado el Banco Central para la economía chilena. Ese es el porcentaje que se considera como saludable, razonable para nuestra economía y hoy día, como vemos, hemos más que duplicado ese porcentaje. Ayúdenos, Patricio. Están apareciendo una serie de alternativas que ofrecen los bancos. Por ejemplo, inversión en dólares y en esta cuenta Plus que sacó Banco Estado de ahorrar en UF. ¿Son convenientes? ¿Cuál es la mejor opción ahí? Sí, sí, el hecho de invertir en UF de alguna manera uno lo protege, ¿cierto?, de la inflación, porque su dinero va a estar expresado en unidades de fomento. Entonces, si la unidad de fomento va subiendo, como es lo que se espera, nuestro dinero también, ¿no es cierto?, va a ir a la par subiendo. Efectivamente, lo que hoy día convendría es traspasarse de cuentas, ¿cierto?, que están en pesos hacia UF. Es una muy buena alternativa y creo que es justamente un producto que nació, ¿cierto?, a responder ante este problema, ante la necesidad que estamos viendo hoy día de contar con instrumentos que permitan a las personas poder protegerse en parte del alza de la inflación. Así que las cuentas en unidades de fomento son una buena alternativa dentro de lo que tenemos hoy día y las cuentas en dólares también porque están invertidas, ¿cierto? Y están traspasadas y van a depender de la evolución del dólar, que como sabemos es una moneda que siempre va manteniendo su poder adquisitivo a pesar de las crisis internacionales. Así que yo me inclinaría en primer lugar por estas cuentas en UF y en segundo lugar por las cuentas en dólares. Patricio Ramírez, queremos agradecer la gentileza de entregarnos estas recomendaciones. La gente lo escucha y lo ve atentamente porque hoy día ese dato vale plata. Gracias, Patricio. Muchas gracias, muy buenas tardes, un gusto como siempre.